Él quería quedarse en casa con su mamá y hermano, no ir con su papá ese día de Acción de Gracias. Como era una orden de la corte, no tenía opción, así que el adolescente hizo su mejor esfuerzo. Fingió una sonrisa, se subió a un avión y se fue. Llegó sano y salvo y su papá lo recogió para llevarlo a su casa. Pero luego, justo al día siguiente, el adolescente había desaparecido. Dylan Nicholas Redwine nació el 6 de febrero de 1999, hijo de Elaine Hatfield y Mark Redwine. Dylan también tenía un hermano mayor llamado Corey. A los dos les encantaba explorar juntos fuera de su casa en las montañas del suroeste de Colorado. Dylan tenía medio hermanos de los matrimonios previos de su padre. Tenía una relación cercana con su mamá y hermano y disfrutaba los videojuegos, convivir con amigos, jugar béisbol y explorar la naturaleza cerca de su casa. Los padres de Dylan estuvieron casados 18 años y se divorciaron en 2007. Tras el divorcio, Mark, su papá, se volvió más ausente. Rara vez se comunicaba con ellos ni aprovechaba sus visitas. Ahora los niños y su mamá, Elaine, se mudaron de Bayfield a Monument, Colorado. Ahí, Dylan prosperó en su nuevo hogar, mientras al mismo tiempo se aseguraba de mantener las amistades que tenía en Bayfield. Como mencioné, Mark mostraba poco interés por los niños, por eso rara vez lo visitaban. Sin embargo, durante una de sus raras visitas, en 2010, Corey y Dylan vieron la ira extrema de Mark durante una pelea familiar. Ahora, nunca se ha dicho exactamente de qué fue la pelea. Sin embargo, dañó gravemente la relación entre Mark, su exesposa y sus hijos. Esto también provocó una amarga batalla por la custodia iniciada por Mark. Un juez ordenó que Dylan visitara a su padre. Tras la audiencia, Elaine le preguntó a su abogada, Amber Harrison, si había otra opción además de enviar a Dylan con su padre. Le dijo a Elaine que debía poner a Dylan en un avión o estaría en desacato. El 18 de noviembre de 2012, en el aeropuerto de Colorado Springs, Dylan abrazó a su mamá y le dijo que la amaba. Le dijo que aprovecharía su visita y vería a viejos amigos para que el tiempo pasara rápido. Cuando el papá de Dylan, Mark, lo recogió del aeropuerto, los dos fueron a Walmart a comprar algunas cosas. Luego, los dos fueron a McDonald's para cenar juntos. No hablaron mucho en el viaje, tanto que quería la custodia, pero al ver a su hijo por primera vez, casi no le habla. Tiene sentido. Al volver a casa de Mark, Dylan le escribió a su amigo. Él y su amigo planeaban verse al día siguiente en casa del amigo, pero Dylan le avisó que debían reprogramar. El último mensaje que Dylan envió fue a las 9:37 p.m. A las 5:30 de la mañana siguiente, Mark andaba por la casa intentando despertar a Dylan. Mark comentó que el adolescente no quiso levantarse, así que fue solo al pueblo. Cerca de las 7:30 a.m. Mark hizo algunos mandados en Durango. Luego pasó brevemente por su trabajo, por una razón u otra, y regresó a casa a las 11:30 de esa mañana. Cuando regresó a casa, dijo que Dylan no estaba ahí. Vio que un tazón de cereal se había quedado en la barra y que la televisión también estaba encendida. Mark pensó que seguro se había ido a pescar con un amigo y decidió que, en lugar de averiguar si su hijo estaba ahí, Mark decidió tomar una siesta. El celular de Dylan, así como todas sus pertenencias que había traído de la casa de su madre, también estaban desaparecidas. Mark intentó enviarle varios mensajes de texto a Dylan, pero al no recibir respuesta, no pareció preocuparse mucho. Los amigos de Dylan intentaban contactarlo, pero tampoco recibían respuesta. Una hora después, Mark despierta de su siesta y le manda un mensaje a la mamá de Dylan para preguntar si sabe dónde está. Ella dijo que no sabía ni podía comunicarse con él. Después de eso, la madre, el hermano y el padrastro de Dylan se subieron al auto y condujeron inmediatamente desde Colorado Springs hasta Durango para ayudar a buscarlo. En ese momento, Mark llamó a la policía para reportar la desaparición de Dylan. En su declaración inicial, Mark dijo que él y Dylan jugaron bruscamente la noche que Dylan llegó, pero que las tensiones bajaron y se llevaban bien.
Comentó que nadie salió herido y luego jugaron fútbol americano. Después vieron una película que compraron en Walmart. Informó a la policía que al volver a casa tras hacer sus mandados a las 11:30 am, Dylan ya no estaba. Como pensó que se fue a pescar con su amigo, no avisó a la policía de inmediato y se echó una siesta. Elaine sabía que su hijo no se iría sin avisarle a nadie. Más tarde ese día, Elaine de hecho le envió un mensaje de texto a Mark diciéndole: "Sospecho tanto de ti en este momento". El 20 de noviembre, la policía de La Plata buscó a Dylan. Mark cooperó con ellos. Sin embargo, no parecía mostrar mucha preocupación por la desaparición de Dylan. Además, esa noche se notó que Mark apagó todas las luces dentro y fuera de su casa. Ahora bien, esto no es un comportamiento extraño. Sin embargo, normalmente, cuando alguien desaparece, la mayoría de las veces, los familiares dejan encendidas muchas luces con la esperanza de que la persona desaparecida encuentre el camino a casa y pueda ver su casa. Fue extraño que Mark apagara todas sus luces, como si intentara esconderse de algo. Las autoridades determinaron que Dylan no se había escapado, aunque todas sus cosas también desaparecieron con él. Además, estaban monitoreando la actividad de su teléfono celular en todo momento. Su teléfono había estado apagado desde la noche del 18 y no había GPS disponible porque no tenía un teléfono inteligente, lo que significaba que tampoco se podía rastrear la ubicación de su teléfono cuando estaba apagado. Así que no pudieron localizar a Dylan de esta manera. Toda la familia fue sometida a pruebas de polígrafo. El resultado de la prueba de Mark fue no concluyente y él se negó a repetirla, aunque su familia se lo suplicó. Se formaron enormes grupos de búsqueda para ayudar. Había helicópteros en el aire, botes en el lago cercano, pero no se encontró nada. Las personas que buscaban estaban preocupadas porque por la noche hacía cada vez más frío y estaba más oscuro, y sabían que Dylan ni siquiera llevaba una chaqueta con él. Más de 320 voluntarios ayudaron en la búsqueda de Dylan y recorrieron más de 60 millas de caminos y terreno agreste. El 26 de noviembre, el FBI se unió oficialmente a la búsqueda de Dylan. La madre de Dylan también habló con los medios en ese momento y expresó su preocupación de que su ex esposo, Mark Redwine, pudiera tener algo que ver con la desaparición de su hijo. Mark, que hasta entonces guardaba silencio, dijo a un periódico local que sabía que su hijo no se había escapado porque, cito, no tenía nada de qué huir. Con Dylan desaparecido, familia y amigos estaban desesperados. Tras días de búsqueda, no había resultados. El 27 de diciembre de 2012, amigos y familia de Dylan hicieron una vigilia por él. Se apoyan mutuamente y comparten sus preocupaciones en este difícil momento. El medio hermano de Dylan, Brandon Redwine, se enteró de su desaparición solo cuando contactó a su otro medio hermano, Corey. Brandon dijo que la comunicación entre él y Mark se había vuelto muy esporádica. Al enterarse de la desaparición de Dylan, Brandon, su esposa e hijos viajaron en auto de Gilbert, Arizona, a Durango. Esa noche, Corey, Brandon, Mark y David, el hermano de Mark, se sentaron para desarrollar un plan para buscar a Dylan. En ese instante, los demás animaron a Mark a participar más en la búsqueda de su hijo. Pensarías que eso debería ser obvio y no necesitaría decirse. Pero al día siguiente, Brandon, Mark y David condujeron por Middle Mountain Road, un camino de tierra que atraviesa el denso bosque nacional de San Juan. El camino estaba cerca de la casa de Mark, así que pensaron que era buen lugar para buscar. Tras 20 minutos conduciendo, Mark le dijo al grupo que Dylan no estaba ahí y que no era necesario seguir buscando. No hubo explicación de cómo lo sabía. Mark insistió en regresar. En ese momento, Brandon supo que algo pasaba. Supuso que Mark sabía algo, aunque no sabía qué ni cómo, dijo Brandon. Durante la desaparición de Dylan, él le preguntaba frecuentemente a su padre, Mark, qué pensaba que le había pasado a Dylan, y en un momento le preguntó directamente si sabía dónde estaba Dylan. Mark dijo, sé dónde está Dylan, está en mi corazón. Claro. 10 días después de que Dylan desapareciera inicialmente, la oficina del sheriff del condado de La Plata ejecutó una orden de registro en la casa de Mark.
Se encontró presencia de sangre en toda la sala de estar de Mark, y las pruebas de ADN confirmaron que, en efecto, era sangre de Dylan. Había sangre en un sofá, un sillón doble, una mesa de centro y la lavandería, y en la ropa que Mark usó el día que Dylan desapareció. Mark sugirió la teoría absurda de que Dylan pudo ir de excursión y haber recibido un disparo accidental por un cazador. Luego volvió, y así apareció la sangre. La sangre que se encontró en el piso de la sala estaba en realidad debajo de una alfombra. La alfombra en sí no tenía evidencia de la presencia de sangre. Si alguien hubiera sangrado encima de la alfombra, esperarías ver sangre tanto en la alfombra como debajo de ella, no solo debajo. En este punto, Elaine, al igual que todos los demás, estoy segura, estaba furiosa de que Mark no hubiera sido arrestado todavía, incluso con la evidencia que poco a poco se estaba acumulando en su contra. Como la policía no lo arrestaba, ella no sabía qué hacer. Después de pensarlo, Elaine decidió hacerlo público. Con sus sospechas sobre Mark, fue al programa de Dr. Phil. Mark y Elaine terminaron en el escenario de Dr. Phil, muy alterados el uno con el otro, donde Mark proclamó su inocencia todo el tiempo. Incluso cuando salió el hecho de que había fallado el polígrafo, él seguía diciendo que era inocente. Elaine no estaba molestando a Dylan. El FBI ya había entrevistado a Mark varias veces, pero después lo citaron para una tercera entrevista. En ese momento finalmente mencionó posibles lesiones de Dylan. Al principio dijo que Dylan estaba sangrando porque tenía un herpes en el labio que estaba supurando. Si tienes un herpes labial que está supurando tanta sangre que es detectable, entonces necesitas ir a la sala de emergencias, porque eso no es normal. Pero eso no pasaría porque es una mentira que Mark inventó. Cuando el agente del FBI le dijo a Mark que podía confirmar esto con la mamá de Dylan sobre si tenía herpes labial, Mark cambió su historia. Luego le dijo al agente del FBI que en realidad Dylan se había lastimado cuando los dos estaban lanzando el balón de fútbol americano en su casa. Mark dijo que en realidad Dylan no atrapó el balón y que le pegó en la cara y que en ese momento empezó a escupir sangre. Mark también dijo que era un balón de fútbol americano Nerf el que estaban lanzando, y no creo que un balón Nerf pueda abrirte el labio tan fácilmente, si es que puede. Es de espuma. Pudo haber inventado una mejor historia que esa. Finalmente, el agente del FBI empezó a preguntarle a Mark si tal vez algo no intencional le había pasado a Dylan esa noche. Porque las demás historias no explicaban nada. Mark solo se inclinó, encorvó los hombros y bajó la cabeza. Y finalmente dijo, tengo que pensar en mí mismo, y eso fue todo. Todo el tiempo, las autoridades intentaron que Mark participara en la búsqueda de su hijo. En lugar de eso, Mark decidió mudarse de Durango en ese momento. Y a pesar de que la evidencia circunstancial seguía aumentando, las autoridades no pudieron detenerlo, no tenían nada concreto. Aún así, más de 8 meses después de la desaparición de Dylan, el 27 de junio de 2013 se encontraron sus restos parciales en Middle Mountain Road, la misma carretera en la que el hermanastro de Dylan había buscado anteriormente junto con Mark. Pero fue más arriba en la carretera, en el área donde Mark les había dicho que no necesitaban subir porque Dylan no estaba ahí. Ahí fue donde encontraron estos restos. Las autoridades no habían buscado antes en esta área porque la carretera estaba cerrada en invierno. Y debido a las condiciones climáticas, esta fue la primera vez que pudieron avanzar y buscar en esa área. Durante esta búsqueda, lo primero que encontraron fue un zapato. La madre de Dylan lo identificó como perteneciente a su hijo. En ese momento, los equipos de búsqueda centraron su atención en donde hallaron el zapato. La zona era empinada y difícil, pero siguieron buscando y hallaron piezas de ropa y unos audífonos negros. Luego se encontró un fragmento de hueso que fue identificado como una clavícula. También se encontraron otros 2 fragmentos de hueso durante esta búsqueda. Los restos eran de Dylan. Las detectives describieron el área donde hallaron la ropa y restos como un sitio probable para abandonar un cuerpo.
Aunque ya habían encontrado algunos de los restos de Dylan, todavía no tenían suficiente evidencia para determinar qué le había pasado al adolescente o quién le había hecho eso. En noviembre de 2013, más de 100 personas, entre familiares y amigos de Dylan, se reunieron en Bayfield. Se dedicó un monumento permanente a Dylan en el cementerio de Bayfield. Era una banca conmemorativa, ahora exhibida en el cementerio, con el nombre de Dylan grabado. Se dijo que Mark no estuvo en el servicio conmemorativo. Corey, hermano de Dylan, contó que al hallar los restos, le escribió a Mark diciendo que esperaba que el responsable pagara. Mark no respondió. Betsy Horvath, quien estuvo casada con Mark por 6 años, contó un viaje de campamento familiar que hicieron juntos. Fue a finales de los años 80 y estaban en un lugar remoto y empezaba a oscurecer. Mark comentó casualmente, este sería un buen lugar para deshacerse de un cuerpo. Al saber que Dylan estaba desaparecido, Betsy recordó el comentario de Mark y avisó a la policía. Ella esperaba que esto diera alguna respuesta sobre lo que le pasó a Dylan. Dijo que se le revolvió el estómago. No puedo imaginar cómo se siente saber que estuviste casada con alguien que hizo eso. Aunque la búsqueda continuó durante algún tiempo, no se encontraron más restos de Dylan. Hasta el 1 de noviembre de 2015, unos excursionistas hallaron el cráneo de Dylan cerca de una pista de vehículos todoterreno, a 1,5 millas de donde estaban sus otros restos. No fue hasta que se encontró su cráneo que el forense finalmente pudo determinar la causa de muerte de Dylan: traumatismo por fuerza contundente. El forense halló pequeñas marcas de cuchillo en el cráneo. El caso de Dylan se consideró oficialmente homicidio. Y luego, el 19 de agosto de 2015, Mark Redwine finalmente fue nombrado persona de interés ese mismo día. Y este hombre tiene agallas, déjame decirte. Mark intentó culpar a su exesposa, Elaine, por la muerte de Dylan. Él dijo que ella animó a su hijo a salir de su casa, lo que llevó a la muerte de Dylan. Esta acusación estaba en los documentos que se presentaron en respuesta a una demanda por muerte injusta que Elaine había presentado contra Mark. Mark intentó argumentar que ella fue quien creó el ambiente en el que vivía Dylan, lo cual, según él, probablemente también llevaría a su muerte, sea lo que sea que eso signifique. También dice que Elaine le hizo comentarios tan terribles a Dylan sobre Mark que, si no hubiera hecho esos comentarios, Dylan nunca habría salido de su casa y estaría vivo, hoy. Mark Redwine en realidad le pidió al tribunal que considerara otorgarle una compensación monetaria por la muerte de su hijo. Él pensó que iba a sacar dinero de eso, así que... Sin embargo, toda la demanda fue desestimada después, debido al plazo de prescripción. Ahora, el medio hermano mayor de Dylan, Brandon, dijo que recordaba que incluso antes de que se encontrara el cráneo de Dylan, Mark había mencionado específicamente las palabras traumatismo por fuerza contundente. Dijo que Mark había hablado con mucha pasión y de manera muy directa cuando usó el término traumatismo por fuerza contundente. Brandon dice que le dijo a su esposa, Mark me está diciendo lo que pasó, no me está diciendo exactamente qué se usó, pero no tenemos suficiente información ni siquiera para considerar un traumatismo por objeto contundente en este momento. Así que definitivamente algo está pasando. Había una nueva fiscal en el condado de La Plata que presentó el caso ante un gran jurado que aceptó la legitimidad de las pruebas. Así que, el 20 de julio de 2017, el gran jurado acusó formalmente a Mark Redwine y se emitió una orden de arresto en su contra por cargos de asesinato en segundo grado y abuso infantil que resultó en la muerte de su hijo. Mark fue arrestado en Bellingham, Washington, el 22 de julio de 2017. El departamento del sheriff del condado de La Plata tomó la custodia de Mark y lo regresó a Durango en un avión privado. Fue ingresado en la cárcel del condado de La Plata. Se declaró inocente de los cargos. Hubo retrasos debido al COVID, así como a un juicio nulo a finales de 2020.
El juicio de Mark por el asesinato de su hijo, Dylan Redwine, no llegó a los tribunales hasta julio de 2021. Durante su juicio, muchas personas fueron llamadas al estrado para testificar. Una de estas personas fue Amber Harrison, quien era la abogada de la madre de Dylan. Además de ser su amiga en ese momento, testificó que sabía que Dylan quería vivir con su madre. Dylan le había dicho a Amber que había visto unas fotos repugnantes de su padre que su hermano, Corey, le había enviado. Dijo que le daban miedo y no quería estar cerca de su padre. Estas fotos mostraban a Mark Redwine vestido con lencería de mujer, además de usar un pañal sucio. Y además de todo eso, comiendo el contenido del pañal. Corey también testificaría sobre esas fotos, diciendo que él y Dylan las encontraron por accidente en la computadora de su papá. Durante un viaje en 2011, Corey tomó sus propias fotos de las fotos y las guardó en su celular. Dijo que envió estas fotos comprometedoras a su papá en agosto de 2012. Corey le dijo, «Eres lo que comes». Mark llamó ladrón a Corey por tomar sus fotos y dijo que solo quería lastimarlo, igual que lo hizo su mamá, Elaine. O está horrorizado porque viene de su propio papá. Eso es más acertado. Este descubrimiento accidental de las fotos dañó totalmente la percepción que Dylan tenía de su papá. En ese momento, Dylan perdió cualquier razón para admirar a Mark. Durante el juicio, Corey dijo que Dylan le había contado que planeaba usar esta visita de acción de gracias para enfrentar a Mark. Sobre la pelea familiar, así como las fotografías que había descubierto, dijo que Dylan estaba bastante asqueado y quería usar las fotos contra su padre como una especie de ventaja. Se cree que esta podría ser la razón por la que Mark mató a su hijo ese día. Richard Swayze, ex compañero de Mark en United Pipeline, también testificó. Declaró que el 19 de noviembre vio a Mark. Ese fue el día en que Dylan desapareció. Dijo que Mark parecía más feliz que nunca, sobrio, lúcido y contento. También dijo que Mark se quedó un rato en su escritorio y habló de uno de sus hijos, algo que casi nunca hace. Dijo que la conversación le pareció extraña. Karen Alexander, quien fue una expareja de Mark, testificó y dijo que él era un padre atento, que estaba muy afectado por la muerte de su hijo. Solo tú lo dices. Ella mencionó que Mark amaba mucho a Dylan y hablaba siempre de él. Karen, originaria de Bakersfield, California, visitó la casa de Mark en 2011. Ella dijo que durante ese tiempo vio a Dylan sangrar en el piso después de que se cortó con un cuchillo en una parrillada. Explicó por qué la sangre estaba ahí desde el principio. Al preguntarle por qué no lo mencionó antes, respondió que nadie le había preguntado ese detalle, por eso no lo dijo. Al final del largo juicio de 4 semanas de Mark Redwine, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado, así como de abuso infantil por la muerte de su hijo de 13 años, Dylan, la cual determinaron que ocurrió en un ataque de ira dentro de la casa de Mark en Durango. Y luego escondió el cuerpo de Dylan en el bosque para que los animales lo devoraran. Los fiscales pidieron la pena máxima, llamando a Mark Redwine un asesino de sangre fría que engañó activamente a las autoridades durante años, tratando de desviar la culpa. El juez estuvo de acuerdo y dijo que Mark Redwine no mostró ningún remordimiento. Le impuso 48 años de prisión por ambos cargos, a cumplirse concurrentemente. Los restos de Dylan fueron enterrados en el cementerio de Bayfield, Colorado. Ahora que este caso ha ido a juicio y Mark está en la cárcel, espero que la familia de Dylan pueda tener algo de paz. Después de preguntarse y esperar durante 9 años para obtener justicia para su hijo, hermano y amigo, gracias por escuchar toda la historia de Dylan hoy. Tomó demasiado tiempo para que este pobre niño obtuviera justicia.
Por suerte, como Mark tiene 59 años y una sentencia de 48 años, nunca volverá a ver la luz del día. Estará en prisión hasta que muera. Ahora, este caso suele verse afectado por las fotos perturbadoras de Mark. Pero yo prefiero que Dylan sea recordado como el adolescente brillante y feliz que era antes de ser arrebatado tan abruptamente de este mundo. La foto detrás de mí es de Sanaya y siempre será inquietante porque fue tomada poco tiempo antes. La evidencia muestra que nunca se le volvió a ver ni se supo de ella. Otra vez ella sonríe, saluda y dice hola, sin saber que en realidad decía adiós. Nisha Harris nació el 16 de septiembre de 2010 en Detroit, Michigan, hija de Kenyatta Harris y Mervyn Jennings. Era estudiante de puros dieces en la Academia Preparatoria J. E. Clark, en 8º grado. Decían que Nisaya era dulce, creativa, brillante y alegre. Disfrutaba hacer videos en TikTok y convivir con sus primos. Nasía fue fruto de una aventura laboral de sus padres. Su padre, Mervyn, estaba casado entonces, pero su relación ya tenía problemas que empeoraron por su alcoholismo. Su madre, Kenyatta, era conocida por ser fiestera y consumir drogas. Por su estilo de vida actual, la pareja decidió ceder los derechos parentales de Nasia a su abuela materna, Annette Harris. Según Mervyn, visitaba a su hija siempre que podía y también le daba apoyo económico cuando le era posible. Pero perdió casi todo contacto con Nasia en 2016 y desde entonces intenta comunicarse con ella. La insuficiencia cardíaca congestiva complicó la situación. Nasia y su abuela vivían en una casa en Detroit. Se decía que la tía Shannon y sus 5 hijos también se mudaron a la casa en octubre de 2023. Aun cuando la tía no vivía ahí, decían que siempre estaba en la residencia. La tarde del 9 de enero de 2024, Nasía bajó de su autobús escolar en su parada habitual, en Cornwall y 3 Mile Drive, cerca de su casa. Después de eso, nunca se le vio. Nasía no fue reportada como desaparecida de inmediato. Su abuela no lo reportó hasta el día siguiente, y cuando lo hizo, aparentemente no lo reportó a la policía, sino que llamó a la escuela de Nasía y se los dijo a ellos. El Distrito Escolar de Detroit trató de resolver el asunto antes de contactar a las autoridades. Pensaban que Nasia era una adolescente fugitiva y creyeron poder manejarlo ellos mismos. No fue hasta el 13 de febrero de 2024, más de un mes después, que acudieron al Departamento de Policía de Detroit por ayuda. Tras ser alertadas, las autoridades emitieron un volante de persona desaparecida para Nasia. Decía que la niña de 13 años que medía 1,57 m y pesaba 59 kilos fue vista por última vez. Vestía camisa y pantalón de mezclilla azul claro, abrigo rosa y blanco de Rugrats con cuello de peluche y tenis Nike azul y blanco. Las autoridades descubrieron que la cámara Ring de un vecino grabó a Nasia bajando del autobús escolar a las 2:54 p.m. del 9 de enero. De manera inusual, la niña de 13 años comenzó a caminar en dirección opuesta a la casa de su abuela. La policía comenzó a buscar a la niña en un radio de 6 kilómetros alrededor de su casa. Repartieron volantes de persona desaparecida a los vecinos y trajeron perros al lugar. Muchos habitantes locales se sumaron a la búsqueda de Nasia. Para que ella llegara tarde, nunca ha llegado tarde a casa, siempre pide permiso para hacer las cosas. Annette Harris es abuela y tutora legal de Nisaya Harris, de 13 años. ¿Cuándo fue la última vez que supo de su nieta? Cuando la dejé en la escuela el 9 de enero, Nisaya es una niña muy dulce, de verdad. Mi mayor miedo es que alguien le haga daño. No pensamos que al inicio fuera un secuestro. La policía no cree que Nisaya fuera secuestrada inicialmente, pero al ser presionados, no dijeron si piensan que se fue voluntariamente con alguien. Annette me dice que la escuela de Nisaya revisó el video del autobús del 9 de enero y se puede ver a Nisaya bajándose en su parada habitual aquí. Ella se bajó del autobús con su compañera de escuela y caminó hasta la esquina de Warren y 3 Mile Drive.
Y uno de los niños de la escuela dijo que ella dobló a la derecha en vez de doblar a la izquierda, y eso es todo lo que sé. La policía dice que están interrogando a todos los que conocen a Nicia. Están trabajando con colaboradores locales, estatales y federales para buscar en todas partes. Si alguien está viendo esto y sabe dónde está Nisaya, ¿qué le diría? La vida de Nicia podría estar en peligro, y ni siquiera lo sabes porque estás ocultando información o tratando de mantenerla escondida por lo que piensas. Nacia debe estar en casa con su familia, la queremos mucho. Conteniendo las lágrimas. He perdido a 2 hijos, estaré en paz. David Jennings, padre de Nicia Harris, ruega que Nicia Harris vuelva a casa. Es mucho, pero ella era como una niña hermosa. Simplemente una niña hermosa. Salgo todos los días, repartimos los volantes, leo los comentarios, veo esto, veo aquello, estoy hablando de mí y del comisionado. La policía también buscó hablar con maestros, amigos y compañeros de Nisaya para saber si tenían información. La maestra suplente notó que la joven de 13 años parecía triste o molesta. Durante el día, ella se acostó en el piso y pidió hablar con una consejera escolar, pero nunca fue a verla. Luego, la señora de la cafetería, quien hablaba diario con Nisaya, comentó que se veía decaída y diferente. Cuando los detectives entrevistaron a sus compañeros y amigos, al inicio no obtuvieron información útil, pero luego las amigas de la joven hablaron con los oficiales. Les dijeron que Nisaya planeaba escaparse, pero su abuela Annette afirma que no era una niña que haría eso. No tenía ausencias injustificadas en la escuela. Aunque se hubiera ido voluntariamente, no habría guardado completo silencio. Nisaya era muy activa en redes sociales, pero tras el 9 de enero dejó de publicar. Luego se descubrió que, el 9 de enero, durante el día escolar, la joven de 13 años envió mensajes de texto a Jarvis Botts desde la tableta escolar. El primer mensaje decía: llega antes de las 3. Te aviso cuando salga de la escuela. Si no estás, espero. El segundo mensaje: manda un OK si ves esto para borrar tu número. Jarvis respondió: OK, ya, Jarvis. Butts, de 41 años, había tenido una relación con la tía de Nisaya, Shannon Harris, quien vivió un tiempo con la joven y su abuela. Se decía que Shannon y Jarvis comenzaron a salir en 2012, poco después de que él fuera liberado de la cárcel por cargos previos de conducta sexual criminal y un delito relacionado con armas. No fue un caso aislado. Como Jarvis tenía antecedentes de comportamiento depredador hacia mujeres y niñas, también era conocido por entablar relaciones con mujeres vulnerables que tenían hijas pequeñas. Tras ganarse su confianza, se aprovechaba de las niñas y les pedía guardar el secreto. Jarvis tenía varios hijos propios. Se decía que eran 13 en total, 5 de los cuales tuvo con Shannon. En 2005, Jarvis agredió a una niña y fue sentenciado a cárcel. Al salir de prisión, tuvo que registrarse como delincuente sexual, así que Shannon, la tía de Necia, debió saberlo. Luego, entre 2012 y 2014, volvió a cometer sus delitos con una niña de entre 8 y 12 años. Y de 2015 a 2017 cometió estos actos repugnantes. Una vez más, esta vez con una niña de 4 a 6 años, y él infectó a esta pequeña con clamidia, así que Nacia fue su cuarta víctima conocida. Se estimó que ella tenía 11 años cuando él empezó a agredirla, según mensajes de texto hallados por los investigadores. Sin embargo, eso no considera que Jarvis pudo haber obtenido un teléfono en los 12 años desde que la conocía. Tampoco que Nacia no tenía celular propio. Así, no habría registro de mensajes entre ellos, lo que sugiere que pudo abusar de ella mucho antes de que ella cumpliera 11 años. Eso es según los registros de la policía. Además, hubo al menos 5 reportes a servicios sociales sobre Jarvis entre 2015 y 2022. Estos, otra vez, eran por su conducta inapropiada hacia niños. 2 reportes fueron hechos por familiares de Nisa.
Esto pasó después de que Jarvis llevara a Nisa y otra niña a una habitación aislada en una fiesta de cumpleaños en febrero de 2022, donde las agredió. Así relata Janelle, tía abuela de Nisa, lo sucedido en entrevista con el canal de la Red de Defensores Comunitarios. Había una niña que era la hija de la otra hermana de Annette. Estaba ahí ahora. Esta niña nunca había estado sola con Jarvis antes. Creo que ella pudo haber estado en la fiesta de cumpleaños o algo así, una fiesta de cumpleaños de Delta, pero fue en un salón. Ella estaba en casa de Shannon y tenía mucho miedo, según me contó Shannon. Ella subió corriendo las escaleras, frenética y asustada, con miedo, y quería irse a casa y quería llamar a su mamá, porque Jarvis la tocó inapropiadamente mientras ella jugaba con el perrito en el sótano. Mientras esta niña, ahora Jarvis estaba jugando, él no estaba pensando en subir allá con Shannon ni nada, dice Shannon. De repente, mientras ella intenta calmar a la niña, Jarvis llega, toca la puerta y pregunta, ¿qué le pasa? Le pregunté a Shannon por qué me llamaba, si estaba muerto o en la cárcel. No, se fue. ¿Cómo que se fue? Llama a la policía, diles a dónde va, en qué carro está. ¿Verdad? Estoy por llevarla a su casa y después llamaré a mi mamá. ¿Qué? La llamé 30 minutos después y pregunté si llamó a la policía. No, mi mamá dijo que llevara a los niños mañana. Ella hablará con ellos. Y yo dije, no, ustedes no necesitan hablar con él, necesitan contactar a la policía. Ella no llamó a la policía. Luego supe que no llamaron a la policía. Al día siguiente hablé con Shannon y me contó que los niños admitieron que mintieron según mi mamá. Ellos estaban enojados porque él no les quiso dar dinero. Así que llamé a Annette y le dije, Annette, ¿ustedes van a llamar a la policía? Ella dijo, sí, lo estamos manejando. Voy a llamar a la policía. Así que lo dejé así, como que ella iba a llamar a la policía. Shannon me dijo que ya habían llamado a la policía, que estaban involucrados y que había una investigación en curso. Esto fue en febrero de 2022. En abril del 22 descubrí que Shannon mintió. No llamaron a la policía, los niños no recibían consejería y no pasó nada. Así que fui a la policía de Clinton Township y les dije que quería hacer un reporte. Me dijeron que no podía reportar porque no tenía suficiente información sobre el niño que lo acusó de abuso sexual. Les mencioné que otros niños también lo habían acusado, pero ellos respondieron. Bueno, eso no ocurrió esa noche. Y yo le dije, ella dijo que probablemente sería mejor que llamara a servicios sociales. Así que llamé a servicios sociales y le dije a Shannon que llamé a servicios sociales. Le dije, Les pedí que llamaran a la policía y buscaran ayuda para los niños, pero no lo hicieron. Ahora llamaré a servicios sociales y también reportaré a mamá. aunque los registros indicaban que Servicios Sociales investigó las acusaciones sobre la otra niña, nunca hablaron con Nasia. Cuando los trabajadores de Servicios de Protección Infantil entrevistaron a Jarvis sobre las acusaciones, él lo negó todo. No pasó nada más. En 2023 se dijo que Shannon y Jarvis se separaron. Pero incluso después de eso, él seguía refiriéndose a Nasia como su sobrina y continuó viéndola en secreto. Sin importar que ya estaba comprometido y que la familia de Nasia sabía que era un depredador de menores, la policía quería hablar con él sobre el paradero de Nasia. El 14 de febrero de 2025, Jarvis, ya detenido por otros cargos, fue interrogado por detectives. Afirmó que no veía a la niña de 13 años desde finales de diciembre o principios de enero. Al preguntarle a Jarvis por qué Nasia le enviaba mensajes y tenía su número guardado, afirmó no saberlo. Él declaró que Nasia a veces iba a su taller mecánico porque ella y algunos de sus hijos hacían pequeños trabajos para él. Luego le preguntaron dónde estuvo el 9 de enero, el día en que Nasia desapareció. Jarvis declaró que había estado atendiendo unos cargos en su contra por portar un arma oculta y que su esposa lo había llevado al juzgado para que pudiera entregarse. Aunque esta historia era parcialmente cierta, el día en que se suponía que debía entregarse a las autoridades, en realidad se había pospuesto hasta principios de febrero. Ahora, mientras estaba en la cárcel por sus cargos no relacionados, Jarvis pidió a su compañero del taller que recuperara su teléfono de la camioneta antes de que llegara la policía.
Sin embargo, las autoridades escucharon esta llamada desde la cárcel y por lo tanto pudieron obtener el teléfono celular y el Cadillac de Jarvis fue posteriormente incautado. El 7 de marzo, una mujer avisó a la policía de Detroit que había visto una identificación escolar tirada en el suelo por 2 semanas y media. Ese día decidió recogerla y reconoció el rostro de Nasia. Días después, el 12 de marzo, hallaron ropa desechada durante una búsqueda cerca de la calle 7 millas en Rogue River. Se encontró un mameluco rosa hecho bola, con un zapato Nike adentro. Después hallaron otro tenis, unos guantes, una toalla sucia y una sudadera negra con audífonos en el bolsillo. Estos objetos también tenían daños, lo que sugería una posible pelea. Cuando se examinó la ropa, se encontró sangre y se confirmó que tanto el ADN de Jarvis como el de Nasia estaban en el overol y en la sudadera negra. Aunque no era la ropa con la que se vio a Nasia por última vez, es posible que llevara este overol rosa debajo porque hacía frío afuera. También pudo llevar ese conjunto extra de ropa en su mochila. Después de bajarse del autobús el 9 de enero, Nasia se reunió con Jarvis y su compañero de trabajo, Cordell King Wright, en su taller mecánico. Mientras ella estaba ahí, la hermana de Jarvis pasó y vio a la adolescente, pero no habló con ella. Jarvis, Cordell y Nasia luego fueron a la ciudad de Ypsilanti por un rato antes de regresar nuevamente al taller. Luego, Jarvis rentó una habitación en el Park Crest Motel del 9 de enero a las 9:30 p.m. al 10 de enero a las 12:20 p.m. Han circulado rumores de que Nasia estaba con él, pero no hay confirmación oficial. Después, entre las 11:40 p.m. del 10 de enero y la 1:34 p.m. del 11 de enero, el teléfono celular de Jarvis lo ubicó cerca del río Rogue, que fue el mismo lugar donde se encontraron las prendas de ropa. También estaba cerca de donde se había encontrado la identificación escolar de Nasia. Los investigadores encontraron muchos mensajes de texto explícitos entre Jarvis y Nasia. Estos también incluían fotos inapropiadas y se remontaban hasta septiembre de 2022. En un mensaje, Jarvis le dijo a la niña que fue a su casa cuando no estaba y tomó un par de sus panties. Además, le pidió fotos desnuda de ella, le hizo insinuaciones sexuales y luego la hizo sentir culpable cuando no hacía lo que él quería. El 26 de septiembre de 2023, Nisaya le dijo a Jarvis que no le había bajado el periodo y que la prueba de embarazo fue negativa. Quería hacerse otra prueba para confirmar si estaba embarazada y le preguntó a Jarvis, ¿no te da miedo comprar una plan B? Consigue una prueba de embarazo y tráela más tarde hoy y solo actúa como si tuvieras que ir al baño. Aproximadamente un mes después, el 27 de noviembre, ella le volvió a mandar un mensaje diciendo, solo quiero hablar, de verdad no quiero perderte. Poco después enviaron otro mensaje. ¿Podemos hablar luego? ¿Sí o no? No sé cuál es tu problema, pero necesito que me traigas lo que necesito esta noche. Es complicado ir al gimnasio con este bebé, pero si no voy, sacaré una F. Poco después de enviar estos mensajes, el historial de Jarvis mostró que buscó cómo interrumpir un embarazo. Esto incluía resultados que sugerían tomar un té de hierbas especial y también beber anticongelante rojo. Nisaya buscó información similar en su tableta. Pasarían meses tras su desaparición. El 15 de agosto de 2024 se emitió una orden de arresto para Jarvis y poco después fue detenido. Fue acusado de asesinato premeditado en primer grado, abuso sexual de una menor y conducta sexual criminal en segundo grado con una persona menor de 13 años. También fue acusado por víctimas anteriores y se le negó la libertad bajo fianza. El 26 de septiembre, las autoridades informaron que cambiarían el caso de personas desaparecidas a una investigación por homicidio. Consideraban que había pruebas suficientes para demostrar que Nisaya ya no vivía, aunque hasta hoy su cuerpo no ha sido encontrado. La foto detrás de mí es de Sanaya y eso siempre será inquietante porque fue tomada poco tiempo antes. La evidencia muestra que nunca más se le volvió a ver ni se supo de ella. Fue tomada por la misma Nasia, una selfie. Esa es la última foto conocida que tenemos de ella. Un detective y un fiscal de este caso me lo señalaron.
Ella está sonriendo, saludando y diciendo hola, pero lo que no sabía era que en realidad estaba diciendo adiós. La evidencia demuestra claramente que ella ha fallecido. Su última aparición con vida fue el 9 de enero de 2024. Hace casi 9 meses, su abuela reportó su desaparición al Departamento de Policía Escolar Pública de Detroit cuando no regresó a casa tras la escuela. Y de nuevo, eso fue el 9 de enero de 2024. A principios de febrero de 2024, el caso fue entregado al Departamento de Policía de Detroit. Eso debió pasar de inmediato, pero empezaron a investigar enseguida. La evidencia indica, mediante mensajes de texto que conocemos y tenemos, Sanaya y la acusada iban a verse después de la escuela el 9 de enero. Sabemos que sí se reunieron ese día. Varias personas cercanas al señor Butts, a quien luego acusamos, los vieron juntos en distintos lugares y lo conocían bien. A las 9:30 p.m. de ese día, el señor Butts se registró en un motel y nunca más se supo de Sanaya. Ni de su familia, compañeros, amigos o redes sociales, donde era muy activa con sus amigos, ni de maestros, de nadie. Habrá una audiencia preliminar en enero de 2025 para decidir si hay pruebas suficientes contra Jarvis para ir a juicio. En este periodo, 8 testigos testificaron, incluida la tía y la abuela de Nisaya. Destacó el testimonio de la tía Shannon. Ella diría que nunca estuvo al tanto de que hubiera algo inapropiado ocurriendo. Ella creía que la relación entre Jarvis y Nisaya era la típica de tío y sobrina. Una vez que Annette Harris subió al estrado, extrañamente fingió que no podía encontrar a Jarvis en la sala del tribunal, aunque él estaba a unos 6 metros de ella. ¿Conocía a alguien llamado Jarvis Butts? Sí. ¿Y ve usted al señor Butts en la sala del tribunal hoy? Si necesita ponerse de pie para mirar. No veo ninguno. ¿Necesita lentes, Mary? Sí, mi hija tiene mis lentes. Está bien, juez. ¿Me permite un momento para sus lentes? Sí. Quizás un primer testigo. Sí, gracias. Y podrías ponerte de pie y echar otro vistazo alrededor. Está bien, sí. ¿Ves al señor Butts en algo importante? ¿Puedes señalarlo y decir una prenda que usa? La figura azul con la máscara azul. Una vez que finalmente pudo encontrarlo, dijo que Jarvis casi nunca había entrado a la casa. Él llegaba en su camioneta y Shannon salía a verlo. Sin embargo, en los mensajes de texto que se habían enviado entre Nisaya y Jarvis, había múltiples referencias a que él estaba dentro de la casa de Annette. Y señorita Harris, ¿cómo conocía usted al señor Butts en enero de 2024? Él es el padre de los hijos de mi hija. ¿Y esa hija es Shannon Harris? Sí. ¿Cuántos hijos tienen? 5. ¿Y él iba a tu casa en Bedford en enero o en los meses previos a enero? Cada vez que venía siempre llegaba en una camioneta blanca y Shannon salía al auto y se sentaban a platicar o lo que fuera, pero casi nunca entraba a mi casa. Durante ese tiempo venía y se sentaba en su auto. ¿Hubo alguna vez que interactuara con Isaiah que tú hayas visto? No que recuerde ahora. ¿Está bien? Cordell King Wright, colega de Jarvis, también testificó. Dijo que él y Jarvis recogieron a Nisaya el 9 de enero. Antes, fueron a AutoZone por una bomba de agua. Al volver al taller, notaron que olvidaron algo. Me pregunto, ¿ese artículo era el anticongelante rojo? Cordell luego dijo que cuando iban de regreso al taller de autos por segunda vez, Jarvis de repente actuó como si hubiera visto a su sobrina Nisaya, aunque hacía poco había estado enviándole mensajes de texto, y planeaban encontrarse.
Así que Jarvis, quien había estado conduciendo, detuvo la camioneta y recogieron a Nasia. Después de eso, regresaron al taller. Nisaya pasó unas horas entrando y saliendo del auto de Jarvis, mientras enviaba mensajes en su teléfono. Una vez que la hermana de Jarvis llegó un poco después, Cordell afirmó que Jarvis presentaba a Nasia como la sobrina de Cordell, no como suya. A las 6:30 p.m., él, Jarvis y Nisaya condujeron 2 autos a Ypsilanti para entregar el vehículo de un cliente. Regresaron al taller a las 8:45 p.m. En ese momento, Cordell ya se había ido a casa. A la mañana siguiente, Jarvis no se presentó a trabajar. Una prima de Nasia testificó en la audiencia preliminar y afirmó haber visto a Jarvis comportándose inapropiadamente con la niña de 13 años. También había hecho esto con otra prima menor de edad en su taller mecánico. La joven declaró que él también había intentado insinuársele, pero ella se negó. Luego, la ex prometida de Jarvis, Tashiana Davis, subiría al estrado. Ella dijo que él era infiel y siempre le ocultaba el teléfono. Sin embargo, ella se había quedado con él porque, según ella, él era bueno con los niños. Otra exnovia de Jarvis testificó y dijo que la noche del 9 de enero él le pidió prestado su auto. Al devolverle el vehículo, encontró unos lentes iguales a los de Nisaya adentro. Cuando Jarvis se dio cuenta de que ella tenía los lentes, se los arrebató y afirmó que eran de su hijo. Tras oír los testimonios, un juez determinó que había pruebas suficientes para que Jarvis enfrentara juicio. Comenzará el 6 de octubre de 2025. La jueza que tomó esta decisión, la jueza Aliya Sabri, describió a Jarvis como el monstruo en toda esta situación, pero también culpó a todos los demás adultos que estuvieron en la vida de Nisaya y le fallaron. Señor Woods, póngase de pie. Ha estado sentado ahí durante 4 días con la cabeza agachada, poniéndose entre y detrás de su abogada, con su mascarilla puesta y tomando notas enérgicamente. Quiero que prestes atención y escuches todo lo que tengo que decir. Llevo 5 días intentando averiguarlo. En algún momento pensé que tenías una discapacidad cognitiva al principio de la familia y luego tal vez tenías la mentalidad de un niño de 10 años y por eso hacías esas cosas. Al oír más testimonios, entendí que eras la verdadera definición de una. Viéndote reírte y presumir sobre todas las mujeres que tienes con diferentes mujeres y los hijos y las novias. Teniendo bebés para manipularlos y mantenerlos cerca, limpiando tu tienda de niñas pequeñas y trayéndote hasta aquí hoy. Tú mandabas sobre Nisaya, jugaste mi juego con ella, todos escuchamos que la controlabas emocionalmente. Ella estuvo expuesta a tantas cosas a una edad tan temprana. Sus mensajes de texto fueron repugnantes de escuchar. Ella te tenía en su teléfono como amor para siempre. Nisaya merece mucho más. Y aunque mencioné que otras personas le fallaron, Jarvis Butts, tú eres el monstruo en toda esta historia. Ella merecía amor de sus padres y quienes la rodeaban. Fue ignorada, desatendida, y tú te aprovechaste de eso. Ella quería ser amada y nunca sabrá cómo se siente. Tus hijos merecen más. Rezo por la sanación de todas las víctimas y de las niñas y posiblemente niños que han tenido contacto contigo como comunidad. Debemos ver este caso como un claro ejemplo de cuánto trabajo nos falta por hacer cuando se trata de proteger a nuestros hijos y especialmente a nuestras niñas negras. Rezo para que todas las personas que han sido traumatizadas por ti encuentren paz y sanación. Muchas otras personas también han estado culpando a la familia de Nisaya por lo que le pasó, especialmente a su abuela y a su tía Shannon. Ella solo tenía 13 años, pero llevaba años viéndose a escondidas con Jarvis, y ellos decían que no tenían idea. También dijeron que no sabían que estaba embarazada, lo cual me cuesta un poco creer. Mientras la historia de Nasia se hacía viral, el rapero Skilla Boy se pronunció. No solo exigió justicia para ella, sino que también se ofreció a cubrir los gastos para que la comunidad pudiera realizar un servicio conmemorativo para Nasia.
Dijo que normalmente donaría el dinero a la familia para algo así, pero por lo que ha escuchado, toda su familia le falló a Nasia. Bueno, gracias por escuchar la historia de Nasia hoy. Es tan desgarrador que nadie que debía estar ahí para ella estuviera. Solo tenía 13 años y al parecer navegaba este mundo sola. Y este hombre malvado, Jarvis, se aprovechó completamente de la situación, haciendo lo que quiso con ella durante años, para luego matarla. Escena de los hechos. Esta mañana, cerca de las 7:30, los servicios de emergencia atendieron una llamada en la calle. Como resultado, el servicio de ambulancia aérea de Yorkshire acudió y varios niños fueron llevados al hospital. Lamentablemente, 2 niños han fallecido desde entonces y 4 niños permanecen en el hospital. Tristan y Blake Barris eran los mayores de los 6 hijos de Sarah Barris, de 35 años. Vivían en Greg House Road, Sheffield, South Yorkshire, Inglaterra. Blake, de 14 años, era descrito como dulce y amable. Era conocido por su gran corazón y hacía sentir amados a quienes lo rodeaban. Su hermano Tristan, de 13 años, era travieso y adorable. Le gustaba destacar y se teñía el cabello de colores brillantes. Tristan era valiente y seguro. Actuaba sin importar la opinión de los demás. Ambos chicos eran muy aficionados a las motocicletas, autos deportivos y videojuegos. Sarah, madre soltera, criaba a Blake, de 14 años, y a Tristan, de 13, junto con sus otros hermanos, que tenían 7 meses, 3 años, 10 y 11 años. Era vista como una madre amorosa y dedicada que hacía todo lo posible por criar a sus hijos lo mejor que podía. Muchos incluso decían que era la mayor defensora de sus hijos. En noviembre de 2018, la madre acudió a los servicios sociales para pedir ayuda con Tristan. Según Sarah, su hijo tenía problemas de comportamiento con los que solo necesitaba un poco de ayuda. Le habían diagnosticado autismo y TDAH. Su hermano Blake, junto con otros 2 niños en la casa, también fueron diagnosticados con TDAH. Además, Sarah declaró que Tristan había estado accediendo a grandes cantidades de pornografía en línea, se había vuelto más agresivo con sus hermanos y una vez tomó el auto de su tía sin su permiso. Así que se asignó una trabajadora social a la familia y poco después esta trabajadora fue a la casa para evaluar la situación. Y descubrieron que Sarah estaba haciendo todo lo posible por criar a sus hijos y asistía a todas las reuniones que los servicios sociales le requerían desde entonces. Ahora, el medio hermano de Sarah, que compartían la misma madre. Brandon Machin, de 39 años, vivía cerca de la familia y solía ayudar frecuentemente a Sarah con sus hijos. Al pasar mucho tiempo en casa de los Barris, la trabajadora social de la familia coincidió con él varias veces. Sarah y sus hijos seguirían recibiendo apoyo de servicios sociales un tiempo más. A inicios de 2019, les informó que Tristan y Blake habían tenido conductas sexuales inapropiadas con sus hermanos. Así que, aunque estaban recibiendo servicios, las cosas no parecían mejorar para la familia, y Sarah estaba cada vez más preocupada. En mayo, la agencia informó a la madre que habría una reunión estratégica sobre su familia, pero no se le permitiría asistir. Sarah temía que los servicios sociales no solo ayudaran a su familia, sino que también pudieran quitarle a sus hijos. Tristan, por quien se abrió el caso con servicios sociales, fue considerado un niño en situación de necesidad, es decir, que probablemente no alcanzaría o mantendría un nivel razonable de salud o desarrollo. Después de la reunión, se decidió cambiar su estatus a niño bajo protección. Esto significa que pensaban que él estaba en riesgo de daño o ya había sufrido daño significativo, por lo que debía ser monitoreado o retirado del hogar. La reunión y la decisión ocurrieron luego de que Sarah fuera interrogada días antes sobre la paternidad de sus hijos. Ella dejó de cooperar y no quiso responder.
Servicios Infantiles quería saber quién era el padre para determinar si los niños habían estado expuestos a conductas sexuales. A manos de esta persona, tal vez por eso Tristán y Blake ahora mostraban este comportamiento de naturaleza sexual, porque ellos mismos habían sido agredidos solo un par de días después de la reunión con servicios sociales, el 24 de mayo de 2019 a las 7:30 am. La policía de South Yorkshire recibió una llamada por la seguridad de los niños Barrys. Más de 15 oficiales acudieron a la casa y al llegar encontraron a Sarah atrincherada en una habitación con sus 4 hijos más pequeños. Cuando le preguntaron por Tristán y Blake, ella mintió a los oficiales diciendo que estaban con un vecino. Pero luego, cuando uno de los niños hizo un gesto de cortarse el cuello, los oficiales decidieron registrar el resto de la casa también. Hallaron a Tristán de 13 años y a Blake de 14, inconscientes en sus camas con bolsas de plástico en la cabeza. Ellos y sus hermanos, 2 de los cuales vomitaban y alucinaban, fueron llevados de urgencia al hospital. Los demás niños sobrevivieron, pero Blake y Tristán murieron poco después de llegar. Sarah Varas y su medio hermano Brandon Makin, también hallados en la casa, fueron arrestados. Los detectives revisaron el celular de Sarah y hallaron que antes de las muertes de Tristán y Blake, ella escribió cosas muy inquietantes. La madre escribió a una amiga: "Sigo sintiendo que le fallé a Blake, así que esto no ayuda. Debería encerrar a mi familia y a mí para no dañar a nadie más. Quiero morir todos los días, quiero huir y esconderme de todos". Otro mensaje decía: "He pensado en todas las soluciones posibles para este desastre. Asesinato en masa, entregarlos a todos a servicios sociales, internarme en el manicomio local. Amo demasiado a mis hijos como para matarlos, y no puedo entregarlos a servicios sociales por las mismas razones". También se descubrió que el 23 de mayo, el día anterior a que Blake y Tristán fueran asesinados, Sarah recibió una llamada telefónica en la que le informaron que Tristán había agredido a otro niño. La persona dijo que reportaría el incidente a las autoridades al día siguiente. Así que la policía cree que fue ya sea después de recibir esta llamada telefónica o después de la reunión que sostuvo el servicio social. Al pensar que podían quitarles a sus hijos, Sarah y Brandon empezaron a planear matar a los 6 niños. La noche del 23 de mayo, la pareja juntó toda la medicación para el TDAH recetada a los niños. 4 de los 6 niños tenían recetas, así que había bastante. Sarah y Brandon obligaron a los 4 niños mayores a tomar mucha medicación, esperando que murieran esa noche. Sarah avisó a sus amigos y vecinos que sus hijos tenían un virus estomacal. A la mañana siguiente, notó que la medicación no había matado a sus hijos como esperaba. Alrededor de las 7 de esa mañana, Tristán también le envió un mensaje a un amigo en su Nintendo Switch diciendo que se sentía muy enfermo. Ahora bien, necesitando un nuevo plan, Sarah entró a internet y comenzó a buscar formas de acabar con la vida de sus hijos. Fue entonces cuando ella y Brandon decidieron que los iban a estrangular. Tristán fue el primero, y su madre le envolvió el cordón de la bata al cuello, asfixiándolo. El adolescente intentó defenderse. Y luego su hermano Blake entró en la habitación. Empezó a gritarle a su madre y a decirle que dejara de matar a Tristán. Cuando Brandon escuchó este alboroto, entró en la habitación y agarró a Blake. Luego empezó a estrangularlo hasta que dejó de respirar. Sarah y Brandon pusieron bolsas de plástico en la cabeza de los niños para asegurarse de que murieran y luego los acostaron en sus camas. Después de eso, los 2 adultos agarraron al siguiente niño más grande, que tenía 11 años, e intentaron ahogarlo en la bañera. También se defendió y gritó, preguntando a su mamá y tío por qué querían matarlo. Ahora, en algún momento después de que Sarah fue arrestada, finalmente le diría a las autoridades exactamente quién era el padre de los niños, y era su propio medio hermano, Brandon. Los niños nunca supieron esta información, ya que les habían dicho toda su vida que su papá había muerto en la Segunda Guerra Mundial cuando eran pequeños. En cierto momento, Sarah decidió no asumir la culpa por los asesinatos de Tristán y Blake. En cambio, iba a intentar incriminar a Brandon por matarlos y decir que él la había obligado a participar. Después del intento de la pareja de ahogar a su hijo de 11 años, Sarah tomó a sus 4 hijos más pequeños y corrió al dormitorio, donde la policía la encontró más tarde.
Mientras estaba ahí, escribía notas en su teléfono como: Brandon es el papá de todos los niños. Las pastillas no funcionaron. Él me obligó a matar a Tristan. Él mató a Blake y a otro niño. Estoy aquí con 3 más. Planea matarlos y después a mí. Ella continuó escribiendo: ha intentado ahogar a un tercer niño. No está funcionando. Tengo mucho miedo. La última nota que escribió a las 7:16 a.m. decía: si por algún milagro mis hijos sobreviven, por favor cuídenlos y asegúrense de que sepan que los amo. Besos, por favor. Ni siquiera 10 minutos después de escribir esto, Sarah le mandó mensaje a su amiga diciendo: está tratando de matarnos. Tristan y Blake ya murieron. Este mensaje fue la razón por la que originalmente llamaron a la policía y notificaron su preocupación por los niños. También se dice que Sarah se había comunicado con las autoridades ella misma mientras estaba sentada en la habitación. Al ser interrogada, la madre declaró que Brandon dio medicamentos para dormir a sus hijos la noche anterior para intentar matarlos. Después, al no funcionar, él acabó con sus vidas al día siguiente por la mañana. Al principio, Brandon incluso admitiría ante las autoridades que él había sido el único responsable de matar a los niños, no Sarah. Esto fue a pesar de que la madre le había dado un cuaderno a la policía cuando fue arrestada originalmente, y en él había arreglos funerarios para sus hijos. En ese cuaderno también había mensajes para su familia donde decía que no tenía opción porque no soportaba estar lejos de sus hijos. Al final, tanto Sarah como Brandon admitieron que los servicios sociales habían estado demasiado cerca de descubrir que Brandon era el verdadero padre de los niños. Temían que si esto se descubría, les quitarían a los niños, así que ambos decidieron que era mejor que los niños murieran a que estuvieran bajo custodia. Fue después de la reunión con los servicios sociales que la pareja comenzó a formular su plan. El plan original era que mataran a los 6 niños. Luego, Sarah iba a suicidarse y Brandon sería quien descubriera la tragedia y la reportara. Aunque Sarah y Brandon dijeron que mataron a Tristan y Blake para evitar que los sacaran de la casa, Brandon también le dijo a la policía que cuando él y Sarah recibieron la llamada diciendo que Tristan había agredido a otro niño, él quería arrancarles la cabeza tanto a él como a Blake o estrangularlos hasta matarlos. Sarah y Brandon admitieron haber intentado conseguir medicamento extra para el TDAH desde el 22 de mayo. Habían llamado a sus doctores varias veces pidiendo resurtidos. Sin embargo, no pudieron obtener ninguno porque era demasiado pronto para resurtir alguna de las recetas. Ahora, el otro hermano de Sarah y Brandon, quien también comparte la misma madre, Martin Barris, dijo que había visto a Brandon siendo violento con Blake. Años antes de los asesinatos, desde los 3 o 4 años del niño, él aseguró haber contactado varias veces a los servicios sociales por sus preocupaciones. Martin dijo que sus hermanos eran malvados desde que nacieron. Afirmó: ambos son igual de malos, asesinos y psicópatas. Él dijo que cuando Brandon y Sarah eran más jóvenes, les gustaba ver juntos películas de terror muy sangrientas. Y también les gustaba participar en algo mucho más siniestro, aplastar a sus ratones mascota. Se separaron cuando Brandon tenía 14 años y fue retirado de la custodia de su madre. Él y Sarah se reencontraron y empezaron a tener relaciones 2 años después, cuando él salió del sistema de acogida a los 16. Luego mantuvieron una relación a largo plazo que duró casi 20 años y de la cual nacieron 6 hijos, todos planeados en septiembre de 2019. Sarah y Brandon se declararon culpables de todos los cargos, 2 de asesinato, conspiración e intento de asesinato. Fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional hasta cumplir 35 años. Se cuenta que los visitantes oían a Sarah decir a sus hijos: «Yo les di la vida y se la puedo quitar». Hablarles de esa manera fue descrito como algo de todos los días. Los niños sobrevivientes pidieron que sus padres recibieran 300 años de cárcel, según una declaración de impacto de la víctima de uno de los hijos mayores. El tribunal escuchó cómo él temía convertirse en un asesino como sus padres, pero no quería ser como ellos. Los niños están emocionalmente destrozados y no entienden por qué les ocurrió esta tragedia. Los 2 niños mayores dicen que solo quieren un hogar agradable y que sus hermanos regresen porque es muy difícil sin ellos.
Blake y Tristan eran niños hermosos, seguros y extrovertidos, con un futuro brillante por delante. Tenían muchos amigos y alegraban cualquier lugar, sobre todo Tristan, que amaba teñirse el cabello de colores brillantes. La vida diaria nunca volverá a ser la misma. Ahora los chicos han dejado atrás a sus hermanos menores, cuyas vidas se han puesto de cabeza. Admiraban y adoraban a sus hermanos mayores. Los chicos también han dejado atrás a familiares cercanos, amigos y niños más pequeños que los admiraban y que los veían con regularidad. Esta tragedia ha impactado tanto a sus cercanos como a toda la comunidad. El 24 de mayo de 2019, una parte de nuestro corazón murió y no la recuperaremos. Blake y Tristan dejan un enorme vacío en nuestras vidas y no tuvimos la oportunidad de despedirnos. Agradezco a quienes apoyaron a los oficiales de investigación en estos meses difíciles. Sé que esto no ha sido fácil para los familiares y seres queridos, pero ustedes han sido el corazón y la mente de toda la familia de la policía de South Yorkshire. Por suerte, incidentes así son muy raros. Sheffield es un lugar donde nos cuidamos unos a otros, nos preocupamos por los demás y la comunidad está en nuestro corazón. Seguimos trabajando con nuestros socios para asegurarnos de que cualquier joven afectado por este incidente reciba apoyo especializado y la orientación adecuada mientras siguen adelante con sus vidas. El jueves 8 de agosto de 2019 se realizó un funeral por Tristan y Blake en el crematorio de Grenoside. El ataúd de los chicos, ya que descansaban juntos en el mismo, fue llevado en una carroza fúnebre. Al entrar al cementerio, cerca de 300 motocicletas y 2 autos Lamborghini encabezaron el cortejo. Durante la ceremonia, Tristan y Blake fueron descritos como niños felices, divertidos y brillantes, que eran cariñosos y educados. Gracias por escuchar la historia de Tristan y Blake. Parece que Sarah entró completamente en pánico cuando se dio cuenta de que podrían quitarle a sus hijos. Pero entonces realmente no pensó bien su plan. Intentó matar a sus hijos de varias maneras antes de lograrlo solo con 2 de ellos. Luego llamó a la policía e intentó culpar a Brandon de todo. No entiendo por qué habría decidido que matar a sus 6 hijos era la mejor solución para una situación en la que ella misma se metió al acostarse y tener hijos con su hermano. ¿Qué opinas de este caso? Sandra Birchmore fue asesinada por un animal y dejaste a ese animal en la calle durante 3 años y medio. Pero quiero que me ayudes a decir su nombre. Sandra Birchmore, Sandra Birchmore, Sandra Birchmore, Sandra Birchmore. Sandra Marie Birchmore nació el 13 de mayo de 1997, hija de Denise Birchmore y de su padre, conocido solo como W. Birchmore. Sandra no tenía familia paterna porque nunca conoció a su papá. Denise crió sola a Sandra y le dio el apellido de su difunto esposo, fallecido antes de su nacimiento. La madre de Sandra estuvo enferma gran parte de su infancia, por lo que su abuela, Claire Godet Coughlin, la ayudó a criarla. Los maestros de Sandra decían que, al crecer, mostraba señales de abandono, tenía muchas carencias afectivas e inventaba historias para llamar la atención. Por esto y su tendencia a confiar más en los maestros, Sandra era acosada en la escuela que en sus compañeros. Así que, para cuando tenía 12 años, Sandra estaba desesperada por encontrar una comunidad fuera del salón de clases. Por su respeto y admiración por la policía, en 2010, casi a los 13 años, Sandra se unió al programa de jóvenes exploradores de la policía de Staunton. El programa juvenil es una de las cientos de filiales en comisarías del país, creado por los Boy Scouts of America hace décadas. El programa ayuda a adolescentes y jóvenes interesados en carreras policiales a conocer el trabajo policíaco. El programa de exploradores juveniles de Staunton era dirigido por el subjefe Robert Devine. Ese mismo año, Sandra y 2 instructores invitados se unieron. Los nuevos instructores eran Matthew y William Farwell, hermanos gemelos.
Ellos participaron en el programa juvenil y luego fueron oficiales de policía de Stoughton. Matthew fue ascendido a detective en 2017. Sandra disfrutaba el programa juvenil y estuvo en él hasta 2015, año en que se graduó de la preparatoria de Stoughton. Mientras ella estaba en el programa, Matthew Farwell vio que no tenía figura paterna y decidió tomarla bajo su tutela, ayudándola con la tarea y conviviendo fuera del programa. Un año después de su graduación de la preparatoria, Sandra vivió una gran tragedia al perder a su madre en mayo de 2016 y luego su abuela, Claire, también falleció el mes siguiente, en junio de 2016. Pero Sandra se mantuvo fuerte y siguió adelante con su vida. En 2019, presentó el examen de servicio civil de Massachusetts y quedó en la lista de elegibilidad para la Fuerza Policial de Stoughton. En 2020, Sandra obtuvo su departamento en Canton Woods Apartments, Massachusetts, y empezó como asistente de maestra en East Elementary School en Sharon. A finales de 2020, recibió una noticia emocionante e inesperada. Estaba embarazada. Poco después, el 2 de febrero, Sandra no se presentó a trabajar y no llamó a nadie para avisar por qué no estaba allí. Ella no se presentó en los días siguientes. Así que el 4 de febrero de 2021, después de que los funcionarios de la escuela llamaron a Sandra varias veces y aún no pudieron contactarla, llamaron a la policía y pidieron que hicieran una visita de bienestar. Los oficiales acudieron a su departamento para ver cómo estaba, pero nadie abrió la puerta. Y notaron que el auto de Sandra seguía estacionado en el estacionamiento, cubierto de nieve, lo que significaba que no se había movido desde unos días antes, cuando había nevado el 1 de febrero. Como no pudieron entrar al departamento de Sandra, los oficiales pidieron ayuda al administrador, quien les permitió el acceso. Al entrar a las 11:46, encontraron el cuerpo sin vida de Sandra sentado en su habitación con la puerta cerrada. Ella estaba sentada en el suelo, con una correa negra alrededor de su cuello. Esa correa negra había sido atada a la perilla de la puerta del closet de la recámara. El teléfono de Sandra estaba en el suelo, a unos 30 centímetros de su alcance, y parecía que llevaba muerta bastante tiempo. El médico forense del estado finalmente determinó que no había señales de lucha. No se encontraron marcas de rozaduras ni hendiduras en las paredes y no había marcas de arrastre en el piso. El cuerpo de Sandra tampoco presentaba heridas defensivas. Por lo tanto, concluyeron que Sandra, embarazada de 10 semanas, se quitó la vida. Una investigación posterior de la policía estatal determinó que no había indicios de crimen. Por alguna razón, el médico forense estatal no envió tejido fetal para pruebas de ADN que identificaran al padre. Aunque se tomaron muestras del cuerpo de Sandra para ver si había sido abusada sexualmente, nunca fueron examinadas. Justo después de que encontraron el cuerpo de Sandra, su tía, Darlene Smith, fue notificada. Las autoridades le dijeron que Sandra se había hecho esto a sí misma y Darlene no lo creyó. Su sobrina estaba emocionada por la nueva vida que tendría y Darlene no creía posible que Sandra lo acabara todo. Además, el comportamiento de Sandra el último día que se supo de ella, el 1 de febrero, difícilmente era el de alguien que planeaba quitarse la vida. Después de todo, había hecho varias citas e incluso había salido a quitar la nieve de su auto. Su terapeuta, quien la vio el día anterior, informó al FBI que Sandra nunca expresó ideas de hacerse daño ni tuvo ideación antes de morir. Curiosamente, la familia de Sandra también terminaría encontrando algo que la policía había pasado por alto en su departamento. Era el collar de Sandra, una cadena de oro con un dije de flamenco, que estaba tirado en el piso de su habitación, enredado con un mechón de cabello. Curiosamente, este collar aparecía en las fotos de la escena del crimen colgando del cuello de Sandra. Poco después de la muerte de Sandra, surgieron noticias alarmantes. Aparentemente, Matthew y William Farwell, junto con el jefe de policía Roberto Devine, habían estado manipulando y manteniendo relaciones inapropiadas con Sandra durante años. Y en el momento de su muerte, ella estaba embarazada del hijo de uno de estos hombres. Ese hombre resultó ser Matthew Farwell, aunque él lo negó. Afirmó que, aunque tuvo una relación sexual con Sandra, no inició hasta 2020 cuando ella tenía 22 años. Pero se creía que ella tenía 13 años cuando la manipulación realmente comenzó.
Tras su muerte, la familia de Sandra, en especial su tía, presentó una demanda alegando que las acciones de estos 3 hombres llevaron a Sandra a quitarse la vida. La demanda también culpó al pueblo de Stoughton y al departamento de policía por su negligencia al contratar a Matthew y William Farwell. Ambos hermanos fueron contratados en el cuerpo policial. A pesar de que era bien sabido que, cuando eran adolescentes, se sabía que se hacían pasar por oficiales de policía e incluso habían detenido algunos vehículos. Las grabaciones de videovigilancia captadas la noche del 1 de febrero en el edificio de departamentos de Sandra habían sido revisadas por la administradora de la propiedad. Y en ellas notaron a un hombre alto entrando al vestíbulo usando una mascarilla de COVID. También llevaba puesta una sudadera negra con capucha sobre su gorra de béisbol. Este hombre entró al elevador a las 9:14 p.m. Salió 29 minutos después y fue visto saliendo apresurado del edificio. La administradora entregó la grabación y otra información importante a los investigadores de inmediato. Una mujer llamó a la línea de emergencia del complejo diciendo que Sandra le contó que su novio, policía, quería que abortara o, según sus palabras, él mismo se encargaría. Las autoridades pensaban que el hombre del video era Matthew Farwell, quien entró al edificio de Sandra a las 9:14 p.m. Y esa misma noche, Sandra le había enviado un mensaje de texto a una de sus compañeras de trabajo. La compañera le respondió a las 9:28 p.m., justo un minuto después de que Matthew entrara al edificio. Pero Sandra nunca abriría ese mensaje. Aparentemente, Sandra le había contado a una compañera de trabajo que estaba saliendo con un policía que era de 10 a 11 años mayor que ella y que ya tenía varios hijos. También le comentó a su compañera que si algo le ocurría, Matthew sería el responsable. La tía y las amigas de Sandra incluso llamaron a la policía varias veces después de la muerte de Sandra para decirles que Matthew Farwell tenía los medios, el motivo y la oportunidad para matar a Sandra, pero no les hicieron caso. Al confrontar a Matthew por las grabaciones, dijo que solo fue al departamento de Sandra esa noche para terminar con ella. Además, dice que la última vez que él y Sandra estuvieron juntos fue en octubre de 2020. La línea de tiempo no coincidía para que él fuera el padre. Según él, fue al departamento de Sandra el 1 de febrero para terminar y discutieron. Él la llamó loca y ella le dijo imbécil. Aún así, él afirmó que no lastimó a Sandra ni vio señales de suicidio en ella al irse. Pocos días después de hallar el cuerpo de Sandra, el 9 de febrero de 2021, a Matthew le pidieron entregar su teléfono a las autoridades. Meses después, su teléfono del Departamento de Policía de Stoughton fue registrado como evidencia. Sin embargo, los patrulleros estatales realizaron una extracción de datos en ambos dispositivos y, curiosamente, no hallaron nada relevante. Se descubrió que Matthew instaló una app de rastreo en el teléfono de Sandra para vigilarla. Al día siguiente de hallar el cuerpo de Sandra, la jefa de policía de Stoughton, Donna McNamara, se preocupaba por las muchas declaraciones sobre la relación de Sandra con los hermanos Farwell y Robert Devine. Ella inició una investigación interna. En cuestión de semanas, la investigación privada e interna descubrió miles de mensajes de texto que se enviaron entre Sandra y Matthew, contradiciendo directamente el informe oficial del sargento de la policía estatal, que había afirmado no haber encontrado ninguna comunicación entre ellos en ninguno de los teléfonos, diciendo que Matthew simplemente había borrado todas las comunicaciones que tenía con Sandra. Un informe de la Policía Estatal sobre la laptop de Sandra reportó cerca de 12 meses de mensajes de iMessage, redes sociales y documentos que sugerían relaciones sexuales con otros hombres. Pero no encontraron amenazas de daño de parte de nadie. La investigación de asuntos internos halló en los mensajes de texto pruebas más relevantes que demostraban que Sandra fue víctima de estupro. Como resultado, la policía de Stoughton puso a Matthew Farwell en licencia con goce de sueldo en febrero de 2021, aunque no presentaron cargos en su contra. Estos mensajes incluían uno sobre el día que Matthew le quitó la virginidad a Sandra, el 10 de abril de 2013, cuando ella tenía 15 años. Sandra le comenta a Matthew que ese día estaba tan nerviosa que sentía mariposas en el estómago y que fue el mejor día de su vida. Los mensajes también mostraron lo especialmente orgulloso que estaba Matthew de haberle quitado la virginidad a Sandra, incluso años después.
enviándole preguntas en 2019 y 2020, incluyendo ¿cuál fue el primer día? Dijiste, oh Dios mío, quiero que este chico sea mi primero, quiero sentirlo dentro de mí, y luego definitivamente te habría cogido. En 2012, cuando ella tenía solo 14 años. Ya como adulta, Sandra admitió que había empezado a pensar en Matthew sexualmente cuando se sentaban juntos en la biblioteca, cuando ella era solo una adolescente. No dije nada por mi edad. Ella le envió un mensaje. No quería que reaccionaras como ¿qué demonios? Matthew también le escribió. Si hubiera insistido, podría haberte cogido sin condón desde el primer día. Sandra respondió, al principio temía decir que no, porque no sabía cómo lo tomarías. Mientras tanto, mientras Matthew mantenía esta relación muy ilegal, comenzó una relación más legal. Y se casó con su esposa solo un mes después de quitarle la virginidad a Sandra, en mayo de 2013. Al mismo tiempo, siguió viendo y acostándose con Sandra durante todos sus años de preparatoria. Incluso se encontraba con ella mientras estaba de servicio. Con el tiempo, Matthew aparentemente usó sexo oral, vaginal y anal forzado como castigo para Sandra. Cuando tenía malas calificaciones, se acostaba con otros o no le compartía su ubicación. Tras graduarse de la preparatoria e ingresar al programa de justicia comunitaria de Massasoit Community College, la relación de Sandra con Matthew se volvió más violenta. Gracias a su apetito por los juegos de rol sexuales, tal vez te sujete por el cuello mientras te cojo duro. Él le mandó un mensaje en 2020 diciendo que quería que ella pensara, oh Dios, esto realmente está pasando y no puedo evitarlo. Además, compartió fantasías de violación con Sandra y le indicó que interpretara fantasías sexuales que incluían pedofilia e incesto no consensuado, incluyendo fingir que era su hermano metiéndose a su cuarto de noche, algo muy enfermo. Durante este tiempo, Sandra también tenía relaciones sexuales con otros hombres, incluso su hermano gemelo William Farwell. Según una amiga de Sandra, Matthew tenía control y dominio sobre Sandra, mientras que William se presentaba como el dulce, el amigo con beneficios. Era como una relación muy enferma de policía bueno y malo. Una vez, Sandra tenía relaciones sexuales en su auto con uno de los hermanos y el otro llegó, enojándose mucho. Al mismo tiempo, Roberto Devine, jefe de policía, comenzó a enviarle mensajes a Sandra por Facebook Messenger sobre actos sexuales y planeando encuentros. Mientras él trabajaba, los tres hombres ya abusaban de Sandra y le pedían grabar y enviar fotos y videos de esos actos. Estos hombres se habían pasado a Sandra como si fuera solo un juguete, pero con el tiempo, Sandra empezó a anhelar algo que pudiera llamar suyo, un bebé. Y hablaba casi constantemente sobre convertirse en madre. Decidió tener un bebé a toda costa y comenzó a comprar pruebas de embarazo en exceso. Hasta pedía dinero a sus amigas para comprar esas pruebas caras. En diciembre de 2020, Sandra recibió la noticia que tanto esperaba. Estaba embarazada. Escribió un letrero con marcador. Felicidades, vamos a ser papás. Le tomó foto y se la mandó a Matthew. Solo tenía 3 semanas de embarazo, pero estaba muy feliz. Matthew no tanto. Le respondió por mensaje. No tengo nada que decir. ¿De cuántas semanas estás? Sandra respondió. No importa de cuántas semanas sea, lo vamos a tener. ¿De acuerdo? Necesitamos hablar, le respondió. Sandra escribió. No manches, es obvio. El acta de nacimiento debe estar firmada. Sandra finalmente se dio cuenta de que tenía cierto poder sobre Matthew, y la fuente de ese poder venía de un lugar muy inesperado. El oficial de control animal de Stoughton, Josué Hill, admitió en una demanda civil presentada por la tía de Sandra que recibió sexo oral de Sandra en un sofá dentro del refugio de animales. Pero fue consensuado. Le dijo a Sandra que Mateo tendría un tercer hijo con su esposa. Esto fue un gran golpe para Sandra. Tras escuchar esto, Sandra confió en Josué y le reveló toda la información que Mateo le pidió guardar en secreto. Esto incluía su relación con él, su hermano y Roberto Devine, además de información sobre los mensajes explícitos y a veces violentos que Mateo le enviaba. Tras hablar con Josué, Sandra decidió escribirle una carta a la esposa de Mateo y contarle todo sobre el romance. Pero luego decidió que, en lugar de enviar la carta, le daría a Mateo un ultimátum a cambio de su silencio.
Debía aceptar tener sexo sin protección con ella para que pudiera concebir. Mateo terminó aceptando, pero dijo que quería que Sandra fingiera que él la estaba violando. Ella parecía feliz con el arreglo e incluso le dijo que dejaría de hablar mal de su esposa e hijos. Así, ambos conseguían lo que querían. Poco después, un colega de Mateo le avisó que la amiga de Sandra contactó a la policía y reveló su relación ilícita. Esto hizo que Mateo entrara en pánico y le pidió a su compañero de trabajo que guardara silencio. Luego, Mateo le mandó un mensaje furioso a Sandra, gritándole y maldiciéndola por revelar su secreto. Poco después de que Mateo se enteró de que Sandra estaba embarazada, en diciembre, Sandra les contó a sus amigas que Mateo le había deseado la muerte y que no quería tener nada que ver con el bebé. También contó a sus amigas que Mateo le hizo una llave al cuello y le quitó el teléfono. En enero, Sandra le dijo a la futura madrina que mostró el ultrasonido a Mateo y él perdió el control. Él dijo, «Ese no es mi hijo», y luego la empujó al suelo de manera sospechosa. Ese mes, él le pidió una llave de su departamento y Sandra con gusto la hizo en un Walmart cercano. Cuando Mateo llegó por la llave, su comportamiento despertó sospechas en Sandra, ya que empezó a inspeccionar su baño y su closet. Sandra hasta le escribió a una amiga. Fue raro. Empezó a mirar alrededor, no sé. Como Mateo le pidió la llave de su departamento, Sandra pensó que quizá él empezaba a aceptar tener un bebé juntos. El 1 de febrero de 2021, Sandra supo que tendría un día libre por la nieve y le escribió a Mateo para pasar el día, pero él le dijo que no estaría disponible. Sin que Sandra supiera, la esposa embarazada de Mateo iba a dar a luz. Esa tarde, Sandra avisó a Mateo sobre un regalo para bebé que recibió en su departamento de Canton y compartió su emoción por el baby shower de marzo. Pidió DoorDash y lo recogió en el vestíbulo a las 5:01 p.m. También salió un momento a quitar la nieve de su auto y volvió a las 5:33 p.m. Durante la noche, Sandra estuvo enviando mensajes de texto a sus amigas y también comprando muebles para bebé en línea. Luego, a las 9:08 p.m., Mateo le mandó un mensaje preguntando si podía pasar un momento. 2 minutos después, ella aceptó por mensaje y dijo que la puerta estaría abierta. 4 minutos después, las cámaras registraron a Mateo entrando al edificio de Sandra. Su teléfono celular registró sus últimos pasos a las 9:40 p.m. y 3 minutos después de eso, Mateo salió del edificio. Para principios de 2023, Mateo Farwell aún no había sido arrestado y una página de Facebook titulada Justicia para Sandra Birchmore mantenía su caso en la atención pública. Ayudó que su caso fuera similar al de Karen Reed y ambos los llevaba a la oficina del fiscal de distrito de Norfolk. Mientras tanto, su familia contrató al exforense de Nueva York, Michael Baden, para revisar el informe de autopsia de Sandra. Había trabajado antes en casos como los de Michael Jackson y Phil Spector. Luego, el 18 de junio de 2024, Michael Baden anunciaría que la muerte de Sandra en realidad había sido por asfixia y que fue un homicidio. Ella sufrió una fractura en el hueso ioides, un pequeño hueso en forma de U del cuello. Rara vez se fractura en un ahorcamiento autoinfligido, pero sí en un estrangulamiento homicida de una mujer. Pasaron casi 4 años para que familiares, activistas en línea y el FBI encontraran las pruebas contundentes que llevaron al arresto de Matthew Farwell por la muerte de Sandra. El 27 de agosto de 2024, la evidencia contundente del FBI contra Matthew Farwell convenció a un juez federal de emitir una orden de arresto. A la mañana siguiente, lo arrestaron y detuvieron. En septiembre, Matthew renunció a su audiencia de liberación y decidió quedarse bajo custodia federal, pues no se sabía si tenía dónde ir. William Farwell, hermano gemelo de Matthew, fue suspendido en 2022 y perdió su certificación como agente de la ley, después de que se reveló que realizó búsquedas no autorizadas en la base de datos policial sobre él mismo y Sandra, además de mentirle a las autoridades sobre su relación con ella durante la investigación interna. Los informes revelan que él sabía que ella esperaba un bebé de su hermano y, aún así, siguió teniendo relaciones sexuales con ella, incluso 22 días antes de su muerte. Desde entonces, él dejó Massachusetts y ahora está en la Guardia Nacional de Arizona.
El jefe de policía de Stockton, Robert Devine, fue puesto en licencia en abril de 2022 y renunció en agosto, tras los hallazgos de asuntos internos. Con respecto a su relación con Sandra, la familia de Sandra habló públicamente tras el arresto de Matthew y dijeron que, basándose en nuestros recuerdos personales de ella y en las historias que hemos escuchado de otras personas cercanas a ella, está claro que Sandra tenía un gran corazón e hizo todo lo que estuvo en sus manos para ayudar a quienes la rodeaban. Sandra soñaba con ser madre y nosotros con verla lograrlo. Dijeron que era una joven llena de vida, dispuesta a todo por quienes amaba. Su mayor deseo era ser madre y habría sido increíble. El miércoles 3 de marzo de 2021 se realizó un servicio conmemorativo para Sandra Birchmore en la Inmaculada Concepción en Stoughton y luego fue cremada. Gracias por escuchar la historia de Sandra. Me alegra que ella y su familia por fin obtengan la justicia que ella y su bebé por nacer merecen. Lo que Matthew y los otros oficiales le hicieron durante años es tan vil e increíble. Se aprovecharon de una joven vulnerable sin figura paterna. Y cuando Sandra finalmente se dio cuenta de que tenía algo de poder en una de esas relaciones, le arrebataron la vida cruelmente. Dejaron la llave afuera, en la puerta trasera de su casa en la reserva militar de Aliamanu. Eso fue lo que Jackson usó para entrar. Tomó el cuchillo de cocina largo y afilado, subió donde dormía Catherine y la apuñaló varias veces. Catherine Renee Plotz Walker, conocida como Kathy, nació el 22 de julio de 1976 en Albany, Nueva York, hija de Douglas y Joanne Plotz. También tenía 3 hermanas y un hermano. Kathy se graduó de la preparatoria Shaker en 1994 y estudió en Ricks College y la Universidad Estatal de Utah. Kathy fue una miembro devota y activa y líder ejemplar de mujeres jóvenes en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Le encantaba bailar, escuchar música, viajar, ver películas y probar nuevos restaurantes. Kathy también amaba a los animales, especialmente a los gatos. El 16 de mayo de 2003, Kathy se casó con Michael Walker, paramédico del Ejército de Estados Unidos, durante el servicio militar de él. Kathy había vivido con él en Maryland, Texas, California y más recientemente en Honolulu, Hawái. Amigos de la pareja decían que siempre eran felices y parecían perfectos juntos. Kathy y Michael tenían un matrimonio perfecto y ella estaba orgullosa de ser esposa de un militar. Amaba la vida junto a Michael. En 2014, la pareja se mudó recientemente a la Reserva Militar de Aliamanu en Honolulu. Michael era paramédico en la sala de emergencias del Centro Médico del Ejército Tripler. Tras casi 10 años intentando tener un bebé, la pareja iba a empezar la fecundación in vitro, lo que llenaba de esperanza a Kathy. Sus esperanzas para el futuro se detuvieron de golpe la mañana del 15 de noviembre de 2014, cuando Michael regresó a casa alrededor de las 6 a.m., después de trabajar un turno nocturno en el hospital. Cuando llegó a casa, subió las escaleras hasta el dormitorio de Catherine y ahí encontró a su esposa de 38 años tirada en el suelo, cubierta de sangre. No estaba respirando. Michael llamó al 911 y a las 6:40 a.m. llegó la policía militar. Mientras tocaban la puerta, notaron que Michael tardó 1.5 minutos en abrir. El primer oficial dijo que Michael hablaba por teléfono con su cadena de mando en ese momento. Acompañó a un oficial al dormitorio, donde su esposa Kathy yacía ensangrentada con un cuchillo cerca. Catherine fue declarada muerta en el lugar, con varias heridas de arma blanca en cuello y torso. Michael le contó a un policía en su sala que intentó hacer RCP antes de que llegaran los paramédicos, pero no tuvo éxito. El oficial notó que la ropa de Miguel estaba limpia. Si le hubiera dado RCP a su esposa, tendría sangre en su ropa, porque la escena donde encontraron a Kathy era un desastre lleno de sangre. Miguel tenía una coartada sólida cuando Kathy fue asesinada, ya que trabajaba un turno de 12 horas con varios testigos. Las autoridades pidieron revisar el teléfono de Miguel y él lo entregó voluntariamente. Incluso sugirió a la policía que su esposa pudo haberse quitado la vida. Pero la ubicación de las heridas en su cuerpo lo habría hecho imposible. Más de 6 horas tras hallar a su esposa muerta, los investigadores cambiaron sus preguntas a Miguel.
La policía le preguntó si tenía relaciones fuera de su matrimonio y Miguel admitió varias cosas. Él confesó múltiples aventuras con hombres y mujeres durante su matrimonio y relaciones sexuales con hombres por dinero. Mencionó a una mujer llamada Elisa y Miguel admitió ser adicto al sexo. Aparentemente, Miguel le había dicho a un hombre con quien se acostó que su esposa no tenía idea de que él era bisexual. Miguel le escribió por mensaje: «Solo quiero ser libre para vivir como quiera». Tras oír estas confesiones, la policía sospechó que alguien con quien Miguel estuvo podía tener algo contra su esposa, Kathy. Así que entonces empezaron a investigar las relaciones actuales y pasadas de Miguel. En los meses siguientes, los investigadores revisaron correos, registros telefónicos y hablaron con varias exparejas de Miguel. Algunas personas estaban casadas y no querían presentarse, pero la policía centró su búsqueda en la mujer que Miguel mencionó en su interrogatorio. Esta persona se llamaba Elisa o Lisa Jackson. Elisa, de 29 años, vivía con sus padres en el mismo vecindario que los Walker cuando ocurrió el asesinato de Catherine. La policía supo que Elisa trabajaba en un cine y debía laborar el día después del asesinato de Catherine, el 16 de noviembre. Ella fue a trabajar ese día, pero se fue pronto y no la volvieron a ver. Tras el asesinato, Elisa se mudó a Indiana con su familia. La policía la arrestó en abril de 2015 por asesinato en primer grado. Luego fue extraditada a Hawái, donde confesó haber matado a Catherine y explicó sus motivos a la policía. Elisa Jackson conoció a Michael Walker en septiembre de 2014 y pronto iniciaron una aventura. A veces, cuando Catherine no estaba, Elisa visitaba a Michael en su casa. Pronto Elisa, la nueva amante de Michael, le habló de sus problemas de salud mental. Y luego, solo 2 semanas después de conocerse, ambos comenzaron a hablar sobre sus más grandes deseos. Michael le confesó a Elisa que deseaba ser libre de su esposa Kathy, pero no tenía dinero para divorciarse. Le dijo a Elisa sobre la póliza de seguro de vida de $400,000 que recibiría si su esposa moría. Luego, Michael fue y le dijo a la ya mentalmente inestable Elisa que podrían estar juntos si su esposa, Kathy, ya no estuviera en el camino. Elisa deseaba eso con ansias, pues pronto se obsesionó con Michael. Juntos empezaron a planear cómo deshacerse de Catherine. Lo discutían en clave por mensajes y correos electrónicos. Se llamaban entre sí Daddy Cakes y Nena mientras planeaban la muerte de Catherine. En un correo electrónico que Elisa le envió a Michael a principios de septiembre, ella le preguntó qué tan en serio hablaba de matar a su esposa. Michael respondió: «Lo digo en serio». En octubre, Elisa le escribió a Michael: «Te deseo tanto, es como un antojo». Michael respondió: «Lo sé, yo igual, si tan solo alguien no estorbara». El mensaje a Elisa logró el efecto esperado, porque en cuestión de semanas, Elisa empezó a hablar sobre la espera del momento de matar a Catherine como algo agotador y tenía hambre de acción. Michael dijo: «Cuanto antes, mejor». En un correo, Elisa habló de obtener el permiso de Michael, asumiendo que era para matar a su esposa. Michael le dio permiso por correo y el 4 de noviembre, Elisa intentó matar a Kathy. Esa vez, la puerta estaba cerrada y no pudo entrar. Después, Elisa y Michael conversaron por mensajes de texto. Michael dijo: «Necesito que mi deseo se cumpla pronto, me estoy volviendo loco». «Lo sé, papito pastel», contestó Elisa. «Iba a hacerlo, pero tuve un problema», refiriéndose a que la casa estaba cerrada. «Oh, ya veo», respondió él. «¿Puedo ayudarte?» La próxima vez dejaría una llave para que Elisa entrara a la casa. El 14 de noviembre de 2014, Elisa y Michael se reunieron en el estacionamiento del gimnasio en la base militar, su lugar habitual. Michael le pidió a Elisa que matara a su esposa esa noche y ella aceptó. También acordaron simular un robo que salió mal. Michael tenía turno nocturno en el hospital, así que tendría la coartada perfecta. La pareja creó un código. Michael enviaría bien a Elisa si debía entrar a la casa por la ventana o le mandaría otro mensaje. Mal por tomar la llave y entrar así. Luego ese día, Miguel le mandó un mensaje diciendo mal. Elisa llegó a la casa de los Walker a medianoche y tomó la llave escondida del patio trasero. Al entrar a la casa, tomó un cuchillo del bloque de cuchillos en la cocina y subió las escaleras hasta donde Kathy estaba durmiendo.
Elisa comenzó a apuñalar a Catherine varias veces hasta que Catherine se levantó de la cama e intentó correr. Sin embargo, Elisa la tiró de nuevo al suelo y comenzó a apuñalarla unas veces más. Increíblemente, durante el ataque, Elisa incluso le preguntó a Kathy si la perdonaba y Kathy respondió sí mientras moría. Aún así, Elisa no se detuvo y siguió apuñalando a su víctima indefensa. Después de apuñalar a Kathy varias veces, Elisa se sentó en la cama de Kathy y Michael. Esperó 30 minutos para asegurarse de que Kathy hubiera dado su último suspiro y no pudiera sobrevivir. Cuando Elisa supo que Kathy estaba muerta, revisó su bolso, buscó en la cartera y vio su identificación, pero no se llevó nada. Así que hizo un pésimo trabajo fingiendo el robo, como él dijo. Después de eso, se fue a su casa y esperó a que Miguel la llamara, como él le había dicho que haría. Pero Miguel ya no contactaría a Elisa, ahora que ella resolvió su problema. Poco después del acto, Miguel regresó a casa y halló que su esposa Kathy había sido brutalmente apuñalada y asesinada. Sin embargo, lo que hizo sospechar a la policía fue que no hubo entrada forzada en la casa de los Walker ni se robó nada. Sin embargo, había un interruptor de luz, así como el bolso de Kathy, que se encontraron con rastros de sangre. En su confesión a la policía, Elisa reveló que tenía trastorno esquizoafectivo. En el momento del asesinato, ella había dejado su medicación por falta de seguro. Afirmó que todo el tiempo con Michael fue como un episodio maníaco. Así que la policía también sabía que Michael estaba involucrado en el asesinato de su esposa, Kathy, pero aparentemente él estaba dispuesto a dejar que su amante asumiera toda la culpa. Supongo que ese fue su plan todo el tiempo. Cuando Miguel habló de nuevo con la policía, admitió que aunque tuvo múltiples aventuras durante su matrimonio, nunca quiso que su esposa muriera. Eso era absurdo. Miguel afirmó que Elisa actuó sola y añadió que ella había amenazado antes la vida de su esposa. Dijo que era porque ella quería estar con él, pero no creyó que lo haría. Sin embargo, como Elisa le había contado a la policía sobre los mensajes codificados entre ella y Miguel, pudieron revisar los mensajes de texto y encontrar suficiente evidencia para acusar a Michael del asesinato de Kathy. Está bien, tengo una llamada. Okay, I'm a sex addict, okay? I'm dealing with a freaking psycho who threatened her life. ¿Amenazar la vida de tu esposa? Amenazar la vida de mi esposa. Como ella quería estar conmigo, no creí que lo haría. Tras insinuar que ella se suicidó, el señor Walker sorprendió al culpar del asesinato a su amante, Lisa Jackson. What did she say specifically? Voy a matarla para que puedas estar conmigo ahora. Elisa enfrentaba la pena de muerte, ya que el asesinato se había cometido en tierras federales. Para evitar que la mataran, Elisa aceptó un acuerdo de culpabilidad aprobado por la familia de Catherine. A cambio, debía testificar contra Michael Walker en su juicio. En diciembre de 2015, Elisa se declaró culpable de asesinato en primer grado y recibió 30 años de prisión. Y la compasiva familia de Catherine dijo que perdonaban a Elisa. El papá de Catherine, Douglas Plotz, dijo, «La perdonamos de todo corazón». Quiero que lo sepa la señorita Jackson ya. El juicio de Michael debía iniciar a mediados de 2016, pero antes fue sometido a corte marcial por crear imágenes explícitas de menores, agresión sexual y física a un menor. Durante la investigación por la muerte de su esposa, la policía halló en la computadora de Michael mensajes con un niño e imágenes inapropiadas. En 2017, en un tribunal militar, Michael fue sentenciado a 3 años de prisión por la posesión de materiales inapropiados de menores. Fue condenado a 10 años por agredir a un menor. Michael Walker también fue condenado por prostitución después de que los oficiales de policía encontraron sitios en redes sociales donde intentaba venderse a otros hombres. Además, Michael Walker fue dado de baja con deshonor del ejército. En septiembre de 2019, mientras cumplía su condena de 10 años y antes del juicio, Michael se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Reconoció que sus charlas con su amante causaron la muerte de Kathy. Por aceptar su culpabilidad, le retiraron la pena de muerte y Michael recibió 35 años de prisión, 5 más que Elisa.
La jueza afirmó que la condena de Michael fue mayor que la de Elisa. Aunque ella cometió el asesinato y Michael fue el cerebro, la jueza dijo, la señorita Jackson usó el cuchillo que mató a su esposa, y ese fue un acto terrible, terrible. Creo que tú tenías el control y que ella actuó así porque tú lo querías, sabiendo sus problemas de salud mental. Michael se disculpó con la familia de su esposa y dijo, amo mucho a Kathy, haría lo que fuera por traerla de vuelta. Michael el mentiroso era un mentiroso comprobado y retorcido, con deseos enfermizos que no se limitaban a matar a sus seres queridos por dinero. El servicio funerario de Kathy se llevó a cabo el miércoles 26 de noviembre de 2014 en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Loudonville. Luego fue enterrada en el Cementerio Nacional Gerald B. H. Solomon, Saratoga. Esta historia es impactante. No puedo imaginar estar casada 11 años y no saber lo repugnante y vil que es alguien. Catherine nunca lo sospechó. Ella no conocía a Elisa antes del ataque, ni sabía que su esposo era infiel, ni siquiera sabía que su esposo le era infiel. Gracias a las patrocinadoras de A Wicked World. Hay más de A Wicked World en Patreon. Visítalo en patreon.com, A Wicked World o en la app de Patreon. Accede a videos exclusivos mensuales y más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarse de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.